Buenos días, chicos. Os voy a intentar explicar un poquito los primeros apartados del tema de fuerzas. Lo primero es definir una fuerza, una interacción. Digamos que la fuerza es algo que podemos hacer o ejercer sobre un cuerpo para conseguir dos cosas distintas. Que lo primero sería un cambio en el movimiento, que puede ser a su vez dos cosas: cambio de velocidad ya sea aumentar o disminuir la velocidad, y cambio en la dirección. ¿Vale? Podemos hacer que un cuerpo pues deje de moverse en línea recta. Si no ejercemos fuerzas, pues estamos viendo que la velocidad sería siempre la misma y la dirección sería siempre la misma. Eso es una de las leyes de Newton, que si sobre un cuerpo no se ejerce fuerza, el cuerpo seguirá su movimiento tal cual como está, movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Eso es sobre el movimiento. Y también con una fuerza lo que podemos cambiar es la forma, o sea, podemos crear deformaciones. Que no significa estropear las cosas, ¿vale? Significa simplemente cambiar la forma. Como veis en la foto de la primera página, si cogemos un cacho de barro y empezamos a ejercer fuerza, podemos moldearlo, que es cambiar la fuerza inicial. Vale. Nos dice que hay dos tipos de fuerzas, obvio y lógico, que unas son a distancia y otras son por contacto. Vale, pues simplemente se entiende muy bien lo que es a distancia y lo que es por contacto. A distancia, fuerzas a distancia, pues puede ser el peso, por ejemplo, que los objetos, si les dejamos simplemente con la fuerza del peso, irán hacia abajo. Y no hace falta que estén tocando nada. Y por contacto, pues con nuestras propias manos. Al tocar algo, pues podemos conseguir esto, ¿vale? Bueno, nos dicen que lo siguiente, ¿cómo se representa la fuerza? La fuerza se representa con un vector. Normalmente los cuerpos se representarán por puntos o por pequeños bloques, ¿vale? Y desde ese punto nosotros dibujaremos la fuerza como un vector. ¿Vale? Ya sabéis que el vector es una flecha, la longitud de la flecha es el módulo, luego tiene sentido y dirección, ¿vale? Eso ya lo hemos visto en otros temas. La fuerza, importante, se mide en newtons. Que es lo mismo que si dijéramos que se mide en kilogramo por metro partido segundo al cuadrado. Pero para no poner esa fórmula o esa unidad tan rara, pues esa unidad lo llamamos newton y punto. ¿Vale? Más sencillo. Y se mide con dinamómetros, en newtons y con dinamómetros. El dinamómetro es el instrumento, pues es como un muelle, ¿vale? Tenemos un muelle, colgamos un cuerpo y medimos lo que se alarga. Entonces, si lo que se alarga es debido al peso, pues ya hemos calculado la fuerza, ¿vale? Ese peso que se mediría en newtons. Vale, las fuerzas, como son vectores, se pueden sumar, ¿vale? Las fuerzas que sean concurrentes, o sea, que se estén aplicando sobre el mismo punto. Si yo tengo en el que he dibujado esa fuerza y de repente también me pongo a hacer esta, pues se podrían sumar los vectores. ¿Y cómo se suman? Recuerdo que había que hacer una especie de paralelogramo y la fuerza resultante era la diagonal, ¿vale? Que era como se sumaba dos vectores. Echáis un ojo si necesitáis a lo que os expliqué, yo creo que fue antes de la cuarentena, sobre los vectores. Vale, y para la descomposición de fuerzas, pues es al final la x y la y, ¿vale? Sacar senos, cosenos y todo eso. Os voy a hacer, por ejemplo, el ejercicio resuelto y así lo vemos. Escribe la expresión vectorial de la suma de dos fuerzas concurrentes. Vale, fuerzas concurrentes que están en el mismo punto. F1 tiene un módulo de 6 newtons, que eso se escribiría así. El módulo de F1 son 6 newtons y que forma un ángulo de 30 grados con el eje X. Pues digamos que el argumento son 30 grados. Y F2 tiene un módulo de 5 newtons y forma un ángulo de 60 grados con el
o sea, 60 grados. Calcula el módulo de la fuerza resultante y el ángulo que forman, vale. Lo primero, las fuerzas, los módulos no se pueden sumar, ¿vale? Porque para sumar vectores, las fuerzas, perdón, son vectores, tenemos que saber sus componentes, su x y su y, y eso es lo que tendremos que sumar. Vale, entonces me voy al primer vector. Si lo dibujo con mis ejes, el primer vector me dice que tiene un ángulo de 30, ¿vale? Vaya. Y que el módulo son 6 newtons, o sea que sería este, por ejemplo, ¿vale? El módulo es la longitud, 6. ¿Y qué necesito? Sacar su x y su y. Pues es trigonometría. La x sería la parte de abajo, digamos f1x, y esto sería la parte f1y. Por trigonometría, f1x es 6 por el coseno de 30. Y f1y será 6 por el seno de 30. Buscáis las relaciones matemáticas si lo necesitáis, ¿vale? 6 coseno de 30 son 5,2 y 6 por el seno de 30 son 3 newtons, ¿vale? Entonces aquí diríamos que el vector de la fuerza 1 son 5,2 y recuerdo que en vectores la primera componente se ponía i más 3j. ¿Vale? Y todo esto era la unidad, si la queremos poner, newtons. Eso para la F1. Para sacar la F2, pues lo mismo. Dibujo mis ejes. 60 grados, así que bastante más. Vale, estos son 60. Y el vector, el módulo del vector, que es la longitud, son 5. Pero se hace igual. Hacemos esto de aquí, este será F2x, esto será F2y, y calculamos F2x va a ser igual a 5, que es el módulo, por el coseno de 60. A ver lo que da. Y esto estoy escribiendo hoy, no sé por qué. Y F2y va a ser 5 por el seno de 60. Vale, esto me da 2,5 newtons y esto me da 4,3 newtons. Entonces, si lo junto ya podría decir que F2, el segundo vector de la fuerza, va a ser 2,5 y, porque es la componente x, más 4,3 j. Esto en newtons. Vale, y ahora que tengo los dos vectores escritos como vectores, es cuando sí se puede sumar. Entonces, si sumo F1 más F2, sumo las componentes y, así que 5,2 más 2,5, esto sería la y, más 3 más 4,3 j. Vale, pues esto me quedaría 7,7i más 7,3 j. Y ojito, porque en el libro esto está mal, ¿vale? Porque en el libro lo que hace es sumar la de 2,5 en lugar de la de 3. Vale, repito, si lo estáis mirando en el libro, este número de aquí en el libro lo pone mal. Vale, ya tengo cuánto es el vector sumatorio. Pues ahora para sacar el módulo del vector de F1 más F2, el módulo siempre es haciendo la raíz de los cuadrados de sus componentes, 7,7 cuadrado más 7,3 al cuadrado. 7,7 cuadrado más 7,3 cuadrado. Me da un módulo de 10,61 newtons, que veis que es distinto a los 11 que nos hubieran dado. Y para sacar el argumento, que es alfa, se hace el arco tangente de la y, que es 7,3, entre la x, que es 7,7.
43,5, digamos, redondeando. Bien. Entonces aquí ya vemos el módulo y el argumento. Vale, pues esto sería el principio del tema de fuerzas, ¿vale? Simplemente recordar cómo se sumaban, cómo se hacían las cosas. ¿Vale? Pues nada más, chicos. El martes seguimos. Chao.